Vamos a ir a la parte un poco más de ejercicios, Vale. porque bueno, a mí ya me ha quedado claro que vivimos en un mundo muy estresado y que respirar por la boca de forma continua nos puede incluso estresar más. Entonces, Totalmente. ¿hay algún tipo de ejercicio para que cuando nosotros estemos en un punto de ansiedad, que muchas veces lo notamos, sabemos cuando estamos en esa situación, un ejercicio que nos ayude a liberarnos un poco de esta ansiedad? Mira, vamos a hacer un ejercicio que le llamo la maniobra del pulso, que te he comentado antes, Vale. que va a contestar a esta pregunta que me acabas de hacer, Y por también sí decías que solo. servía para dormir mejor, ¿no? En realidad lo que sirve para dormir mejor es que mantengamos durante el día una respiración nasal, Vale, vale. ¿vale? Pero eso también va a ir lo podemos aplicar, ¿no? Mira, búscate el pulso en el cuello. Cuando lo encuentres muy potente, cierras los ojos. Será tu aviso para mí, ¿vale? ¿Vas bien? Bien potentito. Respira por tu nariz, con la lengua en su lugar. Inhalas, por ejemplo, en tiempos de 2 y exhalas en tiempos de 5. Lento y suave. Lo estás haciendo muy bien porque no te estoy viendo ningún movimiento en tu cuerpo. Inhalas en 2 y exhalas en 5. Y te quedas observando qué le ocurre a tu pulso con la inhalación y qué le ocurre con la exhalación. Cuando respiro como que aumenta y cuando exhalo se tranquiliza. Fíjate, la inhalación lo que hace es motivar la rama simpática, aumenta Ujú. el cortisol. Y la exhalación lo que hace es reducir la frecuencia del corazón, la frecuencia cardíaca, y motiva el parasimpático. Esto es un fenómeno natural que se llama arritmia sinusal respiratoria. Ese es el motivo por el que la exhalación siempre tiene que ser más larga en la respiración, para contrarrestar ese estrés que nos produce cualquier cosa. Que decir, no solamente porque subamos una montaña, estarás de acuerdo conmigo que la mayoría de las veces las cosas que nos sacan del centro, a mí ya menos ahora, pero la gente vive estresada. Porque te pitan, porque te dicen, porque vas a una tienda, porque no sé qué, totalmente desconectados y cada vez más estresados. Imagínate que una respiración mantenida en tu día a día sea nasal, con una exhalación un poquito más larga. Buah, estás jodido. Pues con la exhalación más larga lo que hace es Ah, contrarrestar, o ¿no? sea, sí, sí, perdona. Pensaba que decías que por la boca. Por la boca es todo Yo lo estaba pensando en la contrario. boca, digo, joder, esa Claro. gente está Por mal. eso abogo mucho más para tener una respiración, como te decía, funcional sin contar, Claro. pero siempre he tenido la percepción de que la exhalación es un poquito más larga. Ya, ya, ya. No, claro, si lo haces así, seguramente reducirías Claro, cuando muchísimo. llega la noche, mi sistema nervioso autónomo Está bien. está mucho más en equilibrio y ahora me siento y hago una respiración. ¿Cómo? Pues una respiración nasal, inhalación y exhalación, donde la exhalación siempre sea el doble que la inhalación. Pon un ejemplo. Pues inhalar en 3 y exhalar en 4 o en 5, mejor. ¿No? Inhalo en 3 y exhalo en 5. Adaptar es de listos. Quiere Vale. decir que no hay nada universal para todo el mundo. Esto lo digo mucho en mis redes. Adaptar es de listos porque lo que le sirve a una persona no le va a servir a otra. Va a depender del estado de estrés que tenga y de cómo de tolerante sea esa acumulación al CO2. Entonces, si yo me siento a respirar y digo, es que Sol me ha dicho que tengo que inhalar en 4 y exhalar en 8, que sería perfecto, o inhalar en 3 y exhalar en 6, pero me cuesta mucho. Adapta. Baja la frecuencia respiratoria y hazla en 2 y exhala en 4. Va a producir lo mismo, va a producir que la arritmia sinusal respiratoria haga su trabajo, que va a ser nada más y nada, porque tú lo que acabas de hacer, que esto es súper mágico, es reducir la frecuencia Sí, sí, con la respiración. de tu corazón, solamente con la respiración en cuestión de... Por cierto, tienes un equilibrio maravilloso ¿Ah, sí? entre la Qué bueno. variabilidad de la frecuencia cardíaca y el sistema nervioso autónomo, que es lo que mide esta arritmia sinusal Es lo más respiratoria. bonito que me han O sea, dicho. estás... Eso hay que tienes la cara Sí, ancha. joder, este podcast voy a salir renovado de aquí. Quiero otro, porque yo también he visto que hay cierta gente que recomienda que cuando no puedes dormir, ¿sabes? Cuando estás con esos pensamientos rumiantes y estás ahí que dices que no puedo dormir, que hay una respiración que hacían mucho los militares para dormirse, no sé si te suena. Sí, la cuadrada, ¿no? La 4-7-8. Puede ser, no lo sé, no, Sí, no se me habla acuerdo bien. de dos respiraciones. Vale, entonces cuéntanos un poco si realmente podemos dormirnos en esos momentos que no podemos con técnicas de respiración. Yo voy a dar otra que creo que, Vale. que sirve más universal para las personas, porque por ejemplo la 4-7-8, que es una inhalación, bueno, una respiración, perdón, que viene del yoga antiguo, que estaba en el baúl de los recuerdos, un señor neoyorquino bastante mayor, que es yoguista, es un yogi, lo sacó del baúl de los recuerdos, la ha puesto muy de moda, realmente funciona. La Sí. 4-7-8. Lo que sucede, y además dicen que haciéndola de forma mantenida mañana y noche durante 3 meses, reduce la presión arterial
alta y la frecuencia cardíaca alta de forma más sostenida. Pero 4, 7, 8 son tiempos muy largos. Que son 4 4 de inhalación. inhalación, sostienes en 7 y exhalas en Sí, 8. sí. Entonces yo esto para dormir no lo aconsejo. Y creo que yo no soy partidaria de que esta respiración se adapte, Vale. porque tiene su fin y porque es muy antigua, entonces otras se pueden adaptar, pero esta adaptarla creo que al final no va a servir de nada, ¿no? La respiración cuadrada está muy chula también, la hacen los SEALs. Y los del ejército americano se puso de moda porque cuando iban a una operación a hacer algo de esto así muy peligroso para ellos en el helicóptero, la hacían, que son tiempos de 4. Inhalo en 4, sostengo en 4, exhalo en 4 y sostengo en 4. Lo que hace es equilibrar el sistema nervioso autónomo, todo nariz. ¿Eh? Pero esta puede ir muy bien para antes de dormir, pero por ejemplo, cuando una persona se duerme, porque lo habitual suele ser que nos dormamos a lo mejor, que caigamos en la cama y caigamos de golpe. Estamos cansados, acabamos de comer, entonces al caer comida en el estómago la rama parasimpática va a hacer su trabajo medianamente, pero lo que le pasa a mucha gente, a lo mejor tiene insomnio y tarda mucho en dormirse, pero mucha gente se duerme y al rato se despierta. Correcto. Jolines, de vueltas a las cosas más estúpidas que no me preocupaban para nada y al día siguiente sé que van a dejar de tener importancia, pero me he entretenido en lo que me ha dicho el dependiente, lo más absurdo y más tonto que al día siguiente te haría sentir estúpido, es lo que te entretiene en que no te duermas. Y ahí entra, que a mí me ha servido mucho, la respiración de la escalera, que es con la lengua, estamos tumbados, la lengua es muy importante que esté en el lugar, porque recordemos que si no la respiración se va a quedar aquí, y no va a descender, que es lo que necesitamos. Bien, entonces yo inhalo, por ejemplo, en tiempos de 2 y exhalo en 2. Es que en vez de contar ovejitas, ahora aumento en 3, inhalo en 3 y exhalo en 3. Lento y suave, ¿eh? El truco está en siempre, en que la lengua esté en su lugar. Inhalamos en 3, exhalo en 3. Ahora inhalo en 4 y exhalo en 4. ¿Hasta cuándo? Hasta que note que esa respiración me cuesta un esfuerzo. No quiero llegar hasta 10. Lo que yo quiero es llegar, porque claro, si yo hasta 10 me voy a ahogar, me voy a estresar. Entonces lo que voy a hacer es llegar a una frecuencia respiratoria que para mí sea cómoda. Que veo que 6 es lo adecuado. Oye, pues ahora hago la escalera en descendente. 6, 6, inhalo en 5, exhalo en 5. Y la mayoría de las veces, Juan, antes de llegar arriba o abajo, ya te has dormido. Te ayuda mucho. No, yo duermo bien, no tengo Sí. ningún problema, pero a veces pues has tenido un día de mucho estrés y ese día duermes mal, porque es que es así, el Sí, cortisol te sí. jode el sueño. Y yo he hecho la primera, la de 4, 7, 7, 8, 8. me ha funcionado, y esta que tú dices también te la escuché y la probé y me funciona, o sea, es Sí, sí. increíble. O sea, Sí, te porque es duermes. poner el foco, que decir, tienes ese pensamiento rumiante, más estúpido, menos estúpido, para nosotros en ese momento Es es muy importantísimo. importante. Entonces, al poner el foco en el contar, ya estamos quitando el foco de ese pensamiento rumiante. Pero es importante que tengamos en cuenta que volvemos a lo mismo. No se trata de respirar, sino de hacerlo correctamente. No se trata de respirar en 4 tiempos, soltar... No, se trata de respirar por la nariz, con la lengua bien colocada y hacerlo de forma LLSD. Lento, largo, suave, diafragmático, eso es lo que tiene, porque si no, si nos detenemos en, no, es que quiero respirar 5 o 6 veces por minuto. Ya, pero ¿cómo lo haces?